Dios les bendiga y buenas tardes. Bienvenidos a este segmento que estamos produciendo desde el templo de la iglesia Pan de Vida, aquí en el 2747 norte de la Florida Avenue. Ustedes están bienvenidos a permanecer ahí donde están. Queremos traerles saludos, pero también queremos traerles algún tema de interés para la edificación de su fe. En Pan de Vida estamos corriendo con la visión 2020 durante este año, donde nuestro deseo es alcanzar almas para el Señor, de también poder alimentar la fe de esas almas, equiparlas para el ministerio y enviarlas, así como dice la palabra, que es parte de la comisión que el Señor nos ha dado. Y aquí conmigo está el doctor José Santos. Él es miembro de nuestra congregación, pero también funciona como pastor de educación cristiana en nuestra iglesia. Y hermano José, nos hemos lanzado con la visión 2020. ¿Qué piensa de eso? Bueno, primeramente doy gracias a Dios por la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados y por el privilegio de poder estar transmitiendo por estos medios a esta audiencia o esta teleaudiencia que verdaderamente necesita escuchar de la verdad. La visión 2020, desde que comenzamos a hablar de ella en el año 2018, cautivó mi mente porque tenemos una visión primeramente que es del reino, una visión que es bíblica y es una visión que también ha impactado la vida de nosotros, los miembros de esta congregación. Amén. Y con el tema de alcanzar, pues precisamente estamos hablando de la salvación. Nosotros somos salvos por fe en el Señor Jesucristo. Y en este día quisiéramos acercarnos a este tema de dos maneras. Primeramente, queriendo, doctor José, explicarle un poquito de qué es lo que hace necesario la salvación. Muchas veces cuando hablamos con los inconversos sobre el tema de la salvación, se muestran como que están totalmente desapercibidos de que aún necesitan salvación. Y nosotros hemos aprendido por medio de la palabra de Dios y por obra del Espíritu Santo que la salvación sí es necesaria para todo ser humano, no importando raza, color, nacionalidad, aún la religiosidad que tenga aparte de Jesucristo. Para todos la salvación es necesaria. Y quiero que nos diga un poquito qué es lo que hace necesario la salvación. Bueno, primeramente quiero establecer de que la Biblia es nuestro documento oficial para nosotros poder discutir cualquier tema que enseñamos en la iglesia. Hay muchos libros, muchos comentarios que son buenísimos, pero la Biblia es el documento número uno que nosotros utilizamos. Y la Biblia nos habla a nosotros del tiempo de la creación, donde en la mente del soberano Dios del universo, el creador del universo, existió la idea de hacer al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Quiere decir de que el hombre fue creado en la santidad de Dios. Pero si usted lee detenidamente el capítulo 3 del libro de Génesis, se da cuenta que el pecado, siendo traído desde el corazón de Satanás, el pecado irrumpió en esa santidad que tenía el hombre. Por eso es que en la palabra del Señor, en Romanos capítulo 3 versículo 23, la Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, fue algo que el hombre hizo. Exacto. Que hizo necesario la salvación. No es algo que Dios simplemente impone sobre nuestras vidas, sino que hubo un rompimiento de esa relación original con la cual Dios nos había creado a todos según su imagen, conforme a su semejanza, para convivir con Él. Y luego nosotros, fue un acto de desobediencia. Exacto. Lo que nos llevó a este estado. Exacto, pero cuando yo enseño sobre este punto de la salvación, no me gusta hablar tanto de la culpabilidad del hombre en cuanto al pecado, sino la provisión que ha hecho Dios en amor para que nosotros salgamos de esa condición. Amén. Que esa es la salvación. Bueno, ¿y cuál es el medio? ¿Qué es lo que Dios ha provisto? Siendo un Dios omnipotente, omnisciente, nada toma a Dios de sorpresa. Amén. Y Él ha creado un plan, Él ha dado una provisión. ¿Qué le podemos decir a los hermanos que hacen? Exacto. Fíjese qué bueno es nuestro Dios, nuestro Creador, que mirándonos en esa condición, Él proveyó a su Hijo, a Jesucristo. ¿Ok? Nos dice Romanos capítulo 5 versículo 8:
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, pero me gusta como lo dice en Romanos 5:8, que nos dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Que eso es lo que podemos ver, extraer de esos versos bíblicos, es que número uno, el hombre es culpable. Número dos, en el juicio que celebra Dios contra el hombre, no solamente el Señor provee el defensor, el abogado defensor, sino que también provee el sacrificio que hace factible de que nosotros seamos salvos y podamos, hablando entre comillas la palabra reclamar, podamos reclamar esa salvación que nos ha sido dada, que nos ha sido como un regalo a nuestras vidas. En otras palabras, el amor de Dios es tal que ni aún esta rebelión que el hombre hizo en contra de Dios pudo romper ese lazo de amor que Dios tenía con su creación. Dios nos amó tanto. De hecho, Juan 3:16, que es el verso que es conocido por todo el mundo, es las palabras que Jesús le dice a este hombre Nicodemo, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios nos amó y ese amor fue el que llevó a Dios a proveer este medio tan glorioso, este precio tan alto, porque fíjense, hermano, algunos usan el término único, pero nosotros entendemos que es el unigénito. ¿Cuál es la diferencia entre decir el Hijo único? Porque algunos tendrán esa pregunta de que Dios dio todo lo que tenía, pero en sí no dio todo lo que tenía, sino que dio su Hijo unigénito. Ok, pues si buscando en la raíz etimológica de las palabras, único significa que es un solo hijo. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él es el unigénito del Padre, que lo podemos describir como uno del mismo género, o sea, unigénero de un género. ¿Cuál género? El divino. Quiere decir que la salvación no puede venir por causa de un hombre. La salvación viene de parte de Dios. Y básicamente era la problemática que había en aquel tiempo, mientras nuestro Señor Jesucristo caminaba por esta tierra, que aún los religiosos de aquella época entendieron cuál era el mensaje. Y este hombre que usted mencionó, pastor, hace un minuto atrás, Nicodemo, capítulo 3 del libro de San Juan, llega de noche, llega a escondidas delante de Jesucristo y le hace esa pregunta: ¿cómo puede un hombre alcanzar el reino de los cielos? Y vemos que en ese caso, leyendo en el capítulo 3, en el capítulo 4, la Biblia nos dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y esta pregunta se la hace Nicodemo porque no entendió lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo, de que la salvación es sinónimo de un nuevo nacimiento. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Hablándolo en lenguaje, como yo digo, pastor, en lenguaje arroz y habichuelas. ¿Qué significa esto? De que nosotros en un tiempo andábamos con una mente pecaminosa, una mente que lo que hacía era simplemente hacer el mal, cometer pecado, y para nosotros cometer el pecado era natural, pero cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en un acto donde verdaderamente estamos arrepentidos de cometer pecado, pues entonces el Señor nos da a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice San Juan capítulo 1 versículo 12, y en esa potestad nos da una nueva forma de vida. Amén. Quiere decir que las cosas que yo hacía ya no las hago más, hago cosa nueva, hay cosa nueva en mi vida. Y esto no viene por un lavado de cabeza, esto es un lavado completo desde la cabeza hasta los pies. Sí, me viene a la mente ya que hablaste de arroz y habichuela, me viene a la mente decir que Dios nos ha dado por medio de la salvación borrón y cuenta nueva. Exacto. En otras palabras, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios nos restaura
esa relación que se hablaba en el jardín del Edén, en el comienzo, desde antes de la caída del hombre, Dios nos restaura a esa relación con Él. Ya no nos toma en cuenta lo que hayamos hecho. Y hay muchas personas tal vez escuchando, tal vez llegan a ver este video en algún momento, que sienten que no son aptos para la salvación, que esto no tiene nada que ver con ellos porque son muy malos. Y yo me he encontrado con mucha gente que ha dicho eso: yo he hecho cosas muy malas. Pues a ti es que el Señor vino a buscar. Él no vino a buscar lo que estaba sano, Él vino a buscar lo que estaba enfermo, lo que estaba perdido. A eso vino Jesús. Mientras más perdido se siente el hombre en su pecado, más eficaz se hace la sangre de Cristo. A esos es que Él vino, a salvar y a perdonar. Dios quiere perdonar. Dios nos ama con ese amor con el cual nos creó en el principio. Amén. Porque es bien importante que la gente entienda, Dios nos ama y Él ha provisto este medio de salvación. Y para las personas que sienten que no son merecedoras, hay un punto muy importante que necesitamos aclararles en este día, y quisiera que el doctor Santos nos ayude con eso. Sí, y es que muchas personas conocen a Juan 3:16. Hasta en la lucha libre se utilizaba Juan 3:16 y la gente sabe a ciencia cierta qué significa. Y dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solamente el Señor nos dio a nosotros la oportunidad de la salvación y la vida eterna, sino que es importante lo que dice en ese mismo capítulo, versículo 17, el versículo seguido de Juan 3:16, que nos dice a nosotros: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Ok? Quiere decir de que la salvación ha sido provista por Dios, pero es ejecutada por nosotros los hombres, que por un acto de fe creemos y recibimos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el proveedor de esa salvación. Bien has oído, amado amigo, que es asunto de creer, ¿verdad? Dios nos ha hecho este favor porque es algo inmerecido. Por su gracia ha provisto este medio de salvación por medio de Jesucristo. Él no te quiere condenar, Él no quiere sacar a la luz las cosas que tú has hecho. Solamente busca que tú puedas creer en Él. Y para todo aquel que nos escuche, no importa el lugar o el momento, el tiempo en que nos esté escuchando, pues queremos decirte que esta es una invitación abierta a entrar al reino de Dios, a la familia de Dios. Y para cerrar, quisiéramos hacer una oración breve. Y si tú puedes hacer esta oración con nosotros, ¿sabes qué? Si confiesas con tu boca que Él es el Señor y lo crees en tu corazón, ¿sabes lo que dice la Biblia? Eres salvo. Y luego de recibir esa salvación, caminar en fe. Porque para el que cree todo es posible. Así que juntos vamos a hacer esa oración y vamos a pedirle a Dios que estas palabras han podido tocar tu corazón y que tú puedas desde hoy comenzar tu caminar en amor en Cristo. Amén. Padre, te damos gracias y exaltamos tu nombre, Señor, porque tu palabra ha salido a los aires, Dios amado, y hay gente que está escuchando, gente en necesidad de ti, oh Dios, gente que necesita recibir fe o alimentar su fe, Señor amado, y hemos impartido esta palabra para que así creyendo, Señor, te pido, Dios, que a todo aquel que ha creído lo laves con tu sangre, que tú le limpies de todos sus pecados, que tú le perdones, que tú restaures, Señor, el gozo en su vida, ese gozo que viene por obra de tu Espíritu Santo. Señor, hemos creído en ti, te damos gracias por todo el que en esta hora está diciéndote: Señor, te recibo como mi Salvador, lávame en tu sangre, perdona mis pecados, hazme una nueva criatura, hazme un hijo tuyo, Señor. Entro en tu reino para creer en ti, para servirte y para esperar por tu segunda venida. Te doy gracias, Señor. Gracias por este momento tan glorioso que hemos tenido. Y les queremos recordar que estamos aquí, la iglesia Pan de Vida, en Tampa, localizados en el 2747 norte de la Florida Avenue. Y nuestro programa es el siguiente: los miércoles nos reunimos para adorar a Dios en familia. Es el Midweek Service, donde nos reunimos para celebrar a Cristo aquí en medio de nuestra iglesia. Y los viernes
es el día de educación cristiana. Nuestro hermano José Santos dirige el programa de educación en la iglesia y va a haber mucha enseñanza gloriosa que te va a invitar y va a abrirte el apetito, el hambre de conocer más y más de Cristo. Los domingos celebramos nuestro servicio evangelístico y de adoración a las 11 de la mañana. Así que estás invitado, 2747 norte de la Florida Avenue. Ven, celebra con nosotros, el Señor te espera y Él tiene un plan glorioso para tu vida y aquí en Pan de Vida lo puedes desenvolver. Que el Señor te bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos.